¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, quería, ¿cómo está el tanto tiempo? ¿Cómo tuvo ese descanso bien merecido? Después pasaron por los exámenes, espero que les haya ido bien. Quería proponerles ahora comenzar a pensar sobre la biografía escolar, esto que es en definitiva una narrativa. El último trabajito que estuvimos haciendo tenía que ver con las tradiciones en la formación docente. Esa formación docente eh, es una configuración, esa tradición es una configuración de pensamiento, acción, eh, respecto al cómo enseñar, los modelos, los perfiles, que está configurado, como cuando uno se configura una compu, le pone tal tamaño de letra, tal color, tales interfaces, tales sonidos, bueno, y eso se fue configurando en nuestra formación inicial, en esta formación. La formación docente es permanente, pero esta etapa es la formación inicial, pero se constituye, se va conformando desde que ingresamos a la escuela. Eh, y entonces veíamos que estas tradiciones, sobre todo la normalizadora, la académica y la tecnocrática, están presentes no de manera pura, sino ecléctica. Pero bueno, no, yo en los aportes o en las apreciaciones que les hacía, les señalaba que por ahí fueran buscando ver, y yo en qué tradición encajo, lo que viví y lo que estoy por ser o hacer con mi, mi profesión docente, ¿no? Entonces, eh, para esto se une directamente con el tema de la biografía escolar, por eso se los proponía y se los preguntaba. Eh, porque en definitiva, como está el texto acá de Bullock, los estudiantes llegan a la carrera de formación docente de profesorado habiendo pasado miles de horas sentados en las aulas en su condición de alumnos. ¿Sí? Todos tenemos mínimo, por lo menos cuando iniciamos una carrera de profesorado, 14 o 15 años de escuela. Y es así que es un caso curioso que lo, nuestra profesión, entramos en esa formación, en definitiva, eh, en la sala de tres, y, y en lugar de egresar volvemos a caernos adentro de la escuela, nos quedamos en la escuela, los docentes. Eh, y entonces, lo que esa vivencia que ha sido absorbida, mamada, si se quiere, durante tantos años, eh, dice mucho acerca de lo que entendemos acerca de conceptos que se enseñan, pero que, sin embargo, la experiencia sigue teniendo un peso mucho más fuerte, mucho más fuerte. Entonces, la biografía escolar es un relato que se refiere a los aprendizajes incorporados en el paso por nuestra escolaridad, por la escolaridad de cada uno. En todo ese trayecto estamos insertos como sujetos en distintas instituciones educativas, pero que en definitiva es la escuela. Así que es un caso muy curioso. Y por ahí buscando algunos autores que después les voy a compartir, por ejemplo, Liu, dice que la docencia se caracteriza por ser una profesión que se desarrolla en un lugar conocido de antemano, vivido y experimentado por los sujetos durante muchos años, en etapas decisivas, a diferencia de otras profesiones en las cuales uno tuvo quizás encuentros más ocasionales. Entonces, nuestra formación en realidad inició en el momento en que tomamos contacto con la escuela. ¿Por qué? Porque se han quedado en forma de configuraciones esas tradiciones de las que hablábamos antes con, eh, la viña. Eh, Después hay otros autores que señalan que hemos interiorizado modelos de enseñanza. Davini lo llama tradiciones. Entonces tenemos saberes, formas de relacionarnos, reglas de acción, cosas que aparecen inevitables. ¿Sí? Eh, por ahí, incluso por ahí, si los convocan en la normalidad pasada, ¿no? A armar un acto. Entonces, lo primero que creo que a veces pensamos es, yo, ¿cómo hacía los actos? ¿Qué hacíamos en los actos en mi escuela, en mi escolaridad? Y de ahí pasamos a ver qué hacemos en esto que me proponen ahora. Hay pautas de comportamiento. A partir de esos modelos, saberes, reglas y pautas, los docentes han ido construyendo esquemas sobre la vida escolar. Es muy interesante, porque esto nos está llevando en cierta forma a un quién soy. ¿Quién soy yo en relación a estos demás y a este objeto que es el demás, que es mi profesión, eh, que busca
caracterizar aún más desde lo profesional, si se quiere, nuestra identidad. Es decir, no podemos avanzar al respecto del deber ser como docente sin tener claro quiénes somos. Y ese quiénes somos tiene que ver con un trayecto, con un camino que ha sido por lugares comunes, pero de manera distinta. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué tengo que estudiar esto, profe? Bueno, sí, porque queremos que, junto con Aleaudi y con otros, que hay una vinculación entre esta biografía escolar y entre el desempeño que vamos a realizar nosotros como docentes. El cómo vamos a ser docentes tiene mucho que ver con nuestra trayectoria anterior. El de dónde vengo me está diciendo el a dónde voy. Por eso me parece que es importante trabajar la biografía escolar. Aliu sigue diciendo que la formación pasa de ser considerada como un proceso o un trayecto que comprende distintas fases. O sea, la formación, esto lo veníamos diciendo, la formación ya no es simplemente estos periodos, estos 4 años, 5 años que ustedes están en el Instituto 42. La formación en este periodo es la formación inicial. ¿Por qué? Porque la formación docente es permanente. Entonces, va a haber una etapa de formación que se da en relación con los compañeros de trabajo, en relación con la práctica misma. Entonces, en esa relación a la práctica misma hay un ida y vuelta con esos demás y sigue pesando el quién soy. El quién soy para poder pensar qué debo hacer. Por el contrario, la formación docente se entiende como un proceso que comprende las etapas escolares en las que los docentes fueron alumnos. Continúa en lo que se denomina la formación profesional propiamente dicha y aún luego de ella siguen las escuelas donde los docentes se insertan a trabajar. Entonces, esto es como un péndulo, ¿no? La formación inicial, el contacto con la práctica que nos puede llevar a una teoría, pero también a nuestra experiencia personal inevitablemente. ¿Sí? Estamos en una materia que se llama perspectiva. Perspectiva es una mirada determinada. Bueno, nuestra perspectiva está enmarcada, encuadrada por una especie de marco, como en una ventana o de vidrios repartidos, que nos deja ver ciertas cosas, focalizar ciertas otras, porque pasar por nuestra experiencia. Entonces lo interesante sería poder retomar nuestra experiencia y poder reflexionar sobre esa experiencia para poder actuar después. Entonces, tenemos un proceso inicial acá que es quién soy, qué debo hacer, sobre todo qué sentido tiene esto que yo viví para mi formación, la finalidad, el para qué. Y después un proceso que va a ser de experiencia, reflexión, acción. Y por supuesto, evaluación, valoración de todo eso que me permita discernir el mejor camino para ser docente. Biografía escolar. En este sentido puede decirse que los docentes, en tanto alumnos, aprendieron muchas cosas, entre ellas a ser alumnos, cómo se maneja una institución escolar, qué cosas pasan en una institución escolar, de qué forma nos comunicamos, cómo se hacen los actos. Hay frases muy conocidas que ustedes la habrán vivido cuando fueron a las prácticas. Acá lo hacemos así. Acá lo hacemos así. Ya hay una tradición, parece. Como que no se puede cambiar. Y ahí aparece la lucha entre el instituido y el instituyente. Me pareció muy buena esta viñeta de Tonucci porque marca cosas que hemos aprendido y que no tienen que ver con contenidos, sino con... Acá se me fue la viñeta. Que tiene que ver con cosas que hemos aprendido, que son valoraciones diferentes. Es decir, con el profesor de lengua, dice el nene, piensa el nene, tengo que mostrarme interesado, crítico. Con el de matemática, humilde, dócil. Con el inglés, divertido y ocurrente. Con el de ciencias, tengo que estar siempre activo, emprendedor. Con la expresión artística, tengo que estar compungido. Y finalmente termina con una conclusión que es terrible, pero que es real. Hay que ver lo que cuesta tenerlos a todos contentos. Que los alumnos aprenden y hemos aprendido, en definitiva, por dónde enganchar. Le sacamos la ficha a cada materia y a cada profe. Y eso está también en el ser alumno. Y a veces, acá en este caso, quizás tenemos que recuperar esa experiencia, porque a veces pensamos que los chicos son, como dicen los libros, o todos igualitos, y en realidad han pasado experiencias en las que son muy diversas a nuestra experiencia, pero hay cosas que sí tenemos en común y que van a volver a ser
porque el sistema también lo permite. La institución escolar constituye el lugar común por el que todos los docentes pasaron cuando fueron alumnos y al que todos vuelven siendo maestros o docentes. De este modo, encontramos muchas veces condiciones estructurales homólogas que son similares. La escuela que yo viví con la escuela donde tengo que trabajar. El lugar de trabajo y el lugar donde me formé desde chiquito, no solamente la formación docente, es similar. La escuela es la misma, tiene cosas en común, como veíamos en el primer trabajito que hacíamos cuando iniciamos, cuando nos conocimos, en aquel afiche que teníamos que presentar, qué es la escuela. Y todos tenían cosas en común y cosas diferentes. Pero la escuela, todos entendemos lo que es la escuela. Yo les daba el ejemplo por ahí para los grandes fundadores de la escuela, era más difícil o le llamaría más la atención que hubiera mujeres estudiando en las universidades, por ejemplo, pero mucho aún más cómo estuvieran vestidas, más que cómo era la escuela. La escuela sigue en su parte edilicia, estructural, igual que siempre. Entonces, esto hace que aquello que se aprendió en la experiencia mientras se vivió tienda a reproducirse o a manifestarse en las condiciones presentes. Entonces, eso que yo viví se va a manifestar, va a incidir, va a tener alguna incidencia. Por supuesto, no se trata de una relación mecánica, sino que intervienen en este proceso las condiciones del presente, como también las experiencias vividas por los sujetos a lo largo de sus trayectorias biográficas. Todos hemos pasado por distintas escuelas, se han mudado, han situaciones traumáticas, hubo quizás bullying o no, hubo una experiencia de mucha unión con tal grupo de compañeros, con tal docente, todo eso nos fue marcando. La segunda consideración nos dice que los docentes han transitado una trayectoria en común, pero de manera diversa. Todos fueron a la escuela, pero los recorridos fueron distintos, porque cada persona es cada uno, ¿no? Y ahí volvemos al quién soy y a la identidad. Este quién soy se resuelve en relación con los demás, con el lugar, en qué escuela, y con el tiempo que nos tocó vivir. No es lo mismo haber sido alumno docente en el año de la Guerra de Malvinas, en la que cada tanto había un simulacro por si había un bombardeo y entonces había que meterse abajo de los bancos y demás. Y por supuesto, no es lo mismo ser docente y alumno en el 2020, con una pandemia, con una escuela que está y no está, donde se confunden los límites, donde hay una especie de domestización de la enseñanza. Esto es un momento de cambio muy, muy fuerte que va a marcar a muchas generaciones de alumnos y de futuros docentes, de alumnos y docentes. Entonces, por ahí unas preguntas que podemos ir pensando para cuando nos encontremos, además de las lecturas, ¿no? ¿Qué maestros o qué profesores que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria, recordamos como importantes? Seguramente, ¿por qué? ¿Qué experiencia de enseñanza y aprendizaje ustedes consideran que fueron significativas, que fueron valiosas, que por ahí puede ser el ejemplo de que les hizo un insight, de golpe, comprendí, pero comprendí gracias a la forma en que me lo enseñaron. Y eso es muy valioso para la tarea docente. ¿Cómo fue nuestra experiencia como alumnos? ¿Qué podemos decir acerca de nosotros mismos como futuros docentes o como docentes quienes ya estén trabajando o que hayan practicado? ¿Sí? Siempre es bueno reflexionar sobre nuestras propias prácticas, aunque sean pocas las prácticas en este año 2020. Y a ver, ¿qué importancia puedo percibir, apropiarme de mi experiencia para mi formación como docente? Eso sí, sería, digamos, la introducción. Les voy a mandar también un video de Aliau hablando de la biografía escolar, que, bueno, ella dice mucho mejor que yo esta cuestión de la biografía escolar, así que espero que lo puedan ver y tomar alguna nota. También les mando un texto para profundizar sobre esto de qué es la biografía escolar. Bien. Y acá un textito como para ir leyendo a Galeano.
Cuando la memoria viva, de Galeano, cuando de veras está viva, la memoria no contempla la historia, sino que invita a hacerla. Más que en los museos, la memoria está en el aire que respiramos. Ella desde el aire nos respira, es contradictoria como nosotros. Nunca está quieta, con nosotros cambia. A medida que van pasando los años y los años nos van cambiando, va cambiando también nuestro recuerdo de lo vivido, lo visto y lo escuchado. Y a menudo ocurre que ponemos en la memoria lo que en ella queremos encontrar, como suele hacer la policía con los allanamientos. La nostalgia, por ejemplo, es tan gustosa y tan generosamente nos brinda el calorcito de su refugio, es también tramposa. ¿Cuántas veces preferimos el pasado que inventamos al presente que nos desafía y al futuro que nos da miedo? La memoria viva no nació para anclar, quiere ser, quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo o de la mar y no se equivocaron. Galeano. Bien, y acá está, intenté jugar con las tecnologías, pero no me salió. Eh, el video no se pegó acá. Acá está el vínculo, igual se los voy a colocar nuevamente en el claro. Un abrazo, nos estaremos viendo el martes 1 de septiembre a las 6 de la tarde, vía Zoom. Ustedes me dicen cualquier cosa. Hasta luego.